tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen comienzo de semana para todos. Tal como fue anunciado, recibimos al senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. ¿Qué tal? Un gusto, encantado. Bueno, a ver, hay varios asuntos para conversar. Entre otras cosas, hoy se van a reunir en la oposición preocupados por algunas cuestiones vinculadas a la investigación en ANCAP, algunas cuestiones que parecen ser formales, pero que quizás sería bueno tomarnos unos minutos para aclararle a la gente qué es lo que a ustedes les preocupa. Sí. A ver, en primer lugar, decir que nosotros tenemos total confianza y creemos absolutamente en el Poder Judicial, en las garantías del proceso, en las personas que están llevando adelante el trabajo, tanto la fiscal como la jueza. El motivo de esta reunión tiene que ver con unas declaraciones que realiza el secretario de la Secretaría Antilavado, que depende de Presidencia de la República, que salen publicadas el sábado en el diario El Observador, donde él manifiesta que va a mantener una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia para plantearle que no pueden, digamos, integrar los equipos técnicos de apoyo a la investigación judicial con personas de su repartición sin que él las designe. Eso es básicamente lo que dice. Y bueno, eso nos llamó mucho la atención y generó alarma. Un jerarca que depende de la Presidencia de la República pretende designar un perito, porque en definitiva de lo que estamos hablando es del equipo de asesores técnicos que apoyan a la fiscal y a la jueza en una investigación que tiene muchos elementos, obviamente que van más allá de lo ordinario, es decir, probablemente haya que analizar balances, documentación muy técnica desde el punto de vista contable, desde el punto de vista jurídico, y por lo tanto, cuando ocurren este tipo de causas complejas, en este caso estamos hablando en total entre las denuncias de los 4 partidos, 9 asuntos distintos, y cada uno de esos asuntos tiene varios capítulos. Entonces, lógicamente se nombra un equipo de técnicos, de peritos, de especialistas, y el juez Valetti, antes de dejar la causa, designó a este grupo. Bueno, ahora está la nueva magistrada, la RIE, y en este contexto es que surge este planteo. Entonces me parece que es totalmente indebido, ¿no? Ayer en Telenoche contactaron a sí. Carlos Díaz y vamos a repasar algunos segundos de lo que nos contaba para también que ustedes tengan la posibilidad de profundizar al respecto. Yo lo escuché. Sí. Lo escuchamos y lo vemos. Nos parece que por un problema de delicadeza y ética, tratándose de un ente público y de la trascendencia política que ha tenido, y que en tanto la Secretaría está en la órbita de la Presidencia de la República, parecería que lo mejor fuera que como organización no participara. La jueza que quedó, la doctora Larrié, nos recibe, y bueno, si se mantiene y si no tenemos ningún, digamos, seguiremos para adelante, pero queríamos por lo menos se nos diera las posibilidades de plantear eso que para nosotros nos parece que es algo bueno para todos, ¿no? Ahí lo que dice Díaz parece ser como una cuestión formal, que él no planteó ninguna objeción, sino que le hubiera gustado que lo consultaran. Bueno, ¿no es atendible esa posición también? No, yo creo que la consulta no. O sea, acá lo que no se puede perder de vista es que Díaz es el jerarca de una secretaría. ¿Pero se designa al azar? Es decir, el juez... Claro, yo estuve averiguando, yo no soy especialista, pero hablé con algunos penalistas, y el equipo de técnicos, de peritos que designa la sede judicial, los designa la sede judicial, no tiene que pedirle permiso a nadie. Es decir, ellos designan el equipo y el equipo empieza a funcionar. Esta preocupación de Díaz, que ahora tiene que ver con no dejar comprometida a su secretaría, pero que no fue lo mismo que dijo que salió el sábado en El Observador, donde él hablaba de que él tenía el derecho de designar su gente en los equipos de investigación. Acá estamos hablando de un equipo que se arma en sede judicial, el Poder Judicial es otro poder separado del Poder Ejecutivo, por eso saltó la preocupación nuestra, la alerta. La verdad, nosotros preferiríamos no tener que hablar de estas cosas, porque nos parece que lo que tiene que pasar es que ocurra el procedimiento judicial por las vías normales, pero la intervención del jerarca, que yo veo que
de alguna manera ha corregido el planteo e incluso ha planteado que lo que le importa es que no quede involucrada su secretaría como institucionalmente, y eso nadie lo había planteado. O sea, que haya una persona que es funcionaria de la secretaría no significa que la secretaría esté representada. Eso es obvio, ¿no? Lo que importa es que haya un equipo técnico que sea de confianza de la jueza y de la fiscal y que no haya injerencias indebidas de otros poderes en esa conformación del equipo. ¿Llegado a este punto sería una mala señal que, por ejemplo, se modificara ese equipo? ¿Ya designado por Valetti? Si lo resuelve la jueza por razones de funcionamiento, ahora, si el resultado es una presión desde una instancia del Poder Ejecutivo, es una mala señal. Si la jueza quiere armar el equipo, por supuesto, el equipo que ella sienta que es de su confianza. De hecho, hubo un cambio esta semana pasada. La jueza decidió que del equipo que el juez Valetti había armado, el componente policial no debía incorporarse, por lo menos por ahora, porque se señaló todavía no, o por ahora no hay una indagatoria policial. Entonces, tener un oficial de policía incorporado en el equipo de especialistas, ella entendía que no correspondía. Y me pareció bien. Nosotros, las decisiones que tome la jueza y que tome la fiscal gozan de total crédito de parte. ¿Y el motivo de la reunión? De hoy de la oposición, ¿para qué? El motivo de la reunión ¿Qué puede llegar a surgir de ahí? Y no, yo creo que es evaluar esta situación. Fue un poco lo que hablamos en el fin de semana. Obviamente las aclaraciones de Díaz van a estar presentes arriba de la mesa. Lo que dijo ayer en Telenoche Díaz. Claro, es importante porque es evidente que hay un cambio, hay una aclaración de su postura que por lo menos corrige lo que tiene que ver con ese interés de designar él a alguien. Me parece que eso no es de recibo en absoluto. Bueno sería que cada repartición de distintos ámbitos del poder institucional estuviera designándole los peritos a los jueces, ¿no? Parece que eso no es correcto. Bien. ¿Con qué expectativa llega la rendición de cuentas? ¿Qué es lo que se viene, ¿no? El Senado se mete ya casi que de lleno en ese debate que en diputados realmente dio que hablar. Sí, con muy pocas expectativas, porque evidentemente es una rendición de cuentas de ajuste. Básicamente la rendición de cuentas es un ajuste fiscal. Y como yo decía el otro día en el marco de la interpelación del senador Larrañaga al ministro Astori, los ajustes fiscales no son ni de izquierda ni de derecha, no hay ajustes fiscales progresistas y ajustes fiscales neoliberales, son ajustes fiscales. Tienen el mismo perfil, la misma lógica, la misma estructura que los viejos ajustes fiscales de blancos y colorados. Quizás el monto, el quantum es menor porque... Sí, Astori en la interpretación mencionó que era un 5% en otras épocas y ahora es el 1%. A ver, 5% del PBI. Lo cierto es que el 1 de febrero, cuando los jubilados y los trabajadores cobren su sueldo, 1 de febrero del 17, ahí van a darse cuenta de que es un ajuste. Es decir, les van a aumentar las tasas de los impuestos del IRPF y del IAS. Y eso significa, en buen romance, menos ingresos para los ciudadanos. Y eso en todas partes del mundo es un ajuste. Incluso para los de menores ingresos, porque hay una cosa que quedó medio soslayada y que ahora está bastante más clara. El tope de las deducciones. Claro, con el tope de las deducciones no es, porque el Frente pretendió hacer creer a la gente que el ajuste pegaba solo de los que ganaban 50.000 pesos por mes para arriba. Eso con respecto a la tasa del IRPF, que por otra parte 50.000 pesos nominales por mes son 35.000, tampoco es una fortuna, ni estamos hablando de los asalariados de mayores ingresos, pero para los que están por debajo de eso, al topear las deducciones también se les quita ingresos. O sea que desde los que empiezan a pagar IRPF para arriba, todos van a sufrir una quita en sus ingresos el 1 de febrero. Ahora estamos hablando teóricamente, pero la justa, la verdad, la que duele es cuando se vayan a cobrar los saberes generados a partir del 1 de enero del 17. Y en torno a esta situación que fue la que hasta último momento se estuvo negociando a nivel del Frente Amplio, esto y quiero ser correcto en el término porque desde el Frente Amplio muchas veces se marca también, es verdad que no hay un recorte del presupuesto educativo, hay un recorte del incremento en el presupuesto educativo. Ahora, era un recorte que estaba focalizado pura y exclusivamente en la educación. Pasa que ahí hay un pecado original, que es el error manifiesto de Astori y su equipo el año pasado en proyectar cómo iba a evolucionar la economía. Y eso se lo dijimos todos,
todo el mundo, los técnicos, los analistas, los especialistas y obviamente los partidos políticos, le dijimos, señor, usted está proyectando un crecimiento de la economía que no va a existir, Él proyectaba, bueno, el año pasado el equipo económico proyectó para todo el periodo 14% de incremento del PBI. Este año ellos mismos proyectan para todo el periodo el 7% del PBI, o sea, le erraron por el doble. Entonces, como le erraron por el doble, y yo creo que todavía con este 7 le están errando, yo creo que va a ser menos en el periodo, pero asumamos que ahora ajustaron. ¿Hasta ahí empieza a hablar de señales que le representan alentadoras? Sí, son muy poquitas, ojalá. La verdad, ojalá sea así. Pero la señal del 2016 y 2017, que en 2016 el gobierno cree que se va a crecer alrededor de un 0,3, un 0,4%, y hay muchos analistas que dicen que no se va a crecer, que vamos a estar en el entorno del 0. Y para el año que viene proyectan el 1% de crecimiento y en general los analistas dicen 0,5. Pero el año pasado le erró y entonces sobregiró los gastos. Y hizo un presupuesto que todos le dijimos, mire, va a quedar desfinanciado. Y no pasaron 6 meses de la aprobación del presupuesto que tuvo que ajustar. Este ajuste fiscal es hijo de dos cosas. Del despilfarro de los años de bonanza, despilfarro vergonzoso, que el propio Astori, cuando declaró ante la comisión investigadora por el tema de ANCAP, dijo que las empresas públicas estaban fuera de control. Y esa es una realidad. Y yo digo simplemente, si ANCAP hubiera funcionado razonablemente bien, el ajuste no hubiera sido necesario, porque el Estado uruguayo a fin del año pasado puso 622 millones de dólares para equilibrar el patrimonio de ANCAP, si no se fundía. 622 millones es un poco más, 1,3 veces el monto del ajuste. O sea que simplemente con ese dato, con el dato de la posibilidad de haber ajustado la situación de ANCAP, ya no hubiera sido necesario el ajuste fiscal. Ni hablemos de los préstamos sin retorno del FONDES, del incremento de los funcionarios públicos. Entonces, el ajuste fiscal es hijo de dos grandes problemas, de un despilfarro, de un gasto excesivo durante estos años de bonanza donde se debió haber ahorrado, y del error del año pasado del equipo económico al calcular, al evaluar lo que de alguna manera era la previsión del crecimiento de la economía. Y usted que siempre ha estado siguiendo bastante de cerca los temas educativos y, bueno, de alguna manera ha sido parte de la marca en el orillo de su tarea en el ámbito político, pero en particular como legislador. ¿Va a hacer algún intento para que ese recorte de incremento en el presupuesto no esté dirigido a la ANEP? Y nosotros no tenemos mucho margen, o sea, uno puede decir que va a ser el esfuerzo, etcétera, etcétera, pero en realidad las mayorías son las mayorías. Vamos a escuchar qué propuestas hay. Tampoco soy muy optimista con el gasto educativo, porque yo creo que el problema que está detrás, Nicolás, es el problema de la gestión de la educación. Es un desastre tras otro. Hace años que el Estado uruguayo viene aumentando e incrementando el presupuesto educativo. Y los resultados son cada vez peores. Los que saben, ¿Sabe que la semana pasada conversaba con Jorge Grunberg de sí, la ORT y mencionaba algo que a mí me parece bastante revelador? Y decía, uno no puede atar exclusivamente a la inversión en educación los resultados. Es decir, por invertir más uno no va a conseguir mejores resultados. Ahora, sin inversión es imposible conseguir mejores resultados. Eso es verdad. Ahora, si uno lleva inversiones crecientes desde hace más de 10 años, desde el 2005 en adelante, hay una inversión creciente en la educación. Y los resultados no son solo iguales, son peores. O sea, vamos cayendo en muchos indicadores, en otros no, en otros estamos más o menos estables, pero damos vergüenza, ya no con respecto al mundo desarrollado con los que antes nos gustaba compararnos, con respecto a América Latina. Cuando uno dice que la tasa de egreso de educación media es de las peores de toda América Latina, o sea que los jóvenes que logran terminar enseñanza media son alrededor de menos del 40%. Y todos los países de América Latina crecieron en la evolución de ese indicador de manera significativa, sustantiva. Uno dice, pero ¿qué está pasando acá? Cuando el Uruguay muestra tasas de aprendizajes de las más desiguales del mundo en las pruebas PISA, y eso se ha venido incrementando, y los resultados de aprendizaje van cayendo. Entonces, y ponemos plata, y ponemos plata, y ponemos plata, pero no hacemos la reforma, y a los que saben los echan, como el caso de Fernando Filgueira, que tuvo que irse porque no tenía
nada que hacer, o Juan Pedro Mir, que directamente fue desplazado de su lugar. Y son los tipos que tenían una idea de reforma. Los que hoy mandan en la educación no están planteando un gran cambio, no tienen un proyecto de reforma. Entonces pasan los años y a mí la verdad me indigna, porque es la gente joven de este país la que está pasando en su vida, en los años claves, por un sistema educativo que en vez de ayudarlo, lo frustra, lo bloquea. Entonces, el tema del cuánto del presupuesto siempre es importante. Por supuesto, es terrible que se recorte el incremento del gasto en educación. Pero discutamos de una vez por todas qué se hace con los recursos, porque si no discutimos eso, si no discutimos en profundidad una transformación educativa, bueno, y justamente nosotros mañana estamos organizando un evento junto con la gente de Espacio Abierto del Partido Colorado, del diputado Tabaré Viera, y con un grupo, Todos Juntos Podemos, de Cerro Largo, que lidera el exdiputado Jorge Coronel, para empezar a generar una reflexión conjunta desde una mirada socialdemócrata, que es un poco la que estamos promoviendo. Y ahí, ¿quiénes van a participar? Y ahí tenemos a Fernando Filgueira, tenemos también la presencia de Guillermo Fossati, va a estar Renato Perti, que es un referente, que está en este momento en Suiza, en Ginebra, o sea que va a participar por vía remota, Javier Lacida, Juan Pedro Mir, y le pedimos a Richard Reed que desde la perspectiva del sindicato plantee lo que es una iniciativa que desde el Sindicato de la Bebida se está realizando de trabajar en torno a una institución educativa. Ahora, usted tantas veces habló de la generación de un ala socialdemócrata más amplia, que exceda al Partido Independiente, ¿no? Empezar a juntar a aquellos que más o menos coinciden en las grandes cuestiones, por más que puedan tener diferencias o pequeños matices. ¿Esto lo tengo que leer con una doble vara? Es decir, ¿es casual que se junte con Tabaré Viera, que es intenta representar una de las alas más socialdemócratas del Partido Colorado, que se junte con Fernando Filgueira, que convoque a Richard Reed? No es casual. Va en la línea de nuestra intención de generar coincidencias transversales y que ojalá tengan una traducción político-electoral. Tenemos tiempo, falta bastante para el 2019, pero yo creo que el país necesita una opción nueva, una especie de frente de centroizquierda, una coalición de centroizquierda integrada por gente que provenga de los distintos horizontes partidarios. Veremos. Nosotros estamos convencidos de que eso es una necesidad, estamos convencidos de que es necesario crear un nuevo entusiasmo en la gente, de darle a la gente una alternativa diferente, porque siento que el Frente Amplio está bloqueado, que ha llegado yo creo que se ha agotado en su agenda. Hoy salía una información que es muy indicativa. La producción de leyes viene bajando sustantivamente. ¿Y por qué? Porque ellos tienen mayoría. O sea, las leyes que se aprueban son las que el Frente Amplio quiere que se aprueben. Y cada vez aprueba menos. ¿Por qué? Porque no tiene agenda, porque tiene pocas propuestas, porque tiene pocas ideas. Nosotros le propusimos el diálogo de seguridad, que es el que va a generar las leyes más relevantes de este año, ¿no? Porque la otra es el ajuste fiscal, que más vale que no lo tomen en consideración. Entonces, tenemos el ajuste fiscal y después las leyes para tratar de mejorar la situación de seguridad, que son resultado de un diálogo que propusimos nosotros y en el que estamos colaborando. Entonces, el Frente está dando señales de agotamiento y de crisis interna, de conflicto cada vez mayor. Entonces tenemos que darle a la gente una opción nueva. Y nosotros creemos que esa opción nueva está en el espacio socialdemócrata. La última ya, como docente del ámbito universitario, ¿le pone una situación incómoda el tema de las becas universitarias? ¿Esto por sentirse como de los dos lados del mostrador? No, a ver, yo fui docente de la Universidad de la República muchos años, 23 años, y soy docente de la Universidad Católica de hace 25 años. O sea que durante mucho tiempo di clase en las dos. Y me siento, por lo tanto, con total libertad de poder opinar sobre este asunto, porque además yo me siento haber contribuido a la construcción de un sistema universitario. Yo fui director de educación en la época que Samuel Lichtenstein era ministro de Educación, y ahí se creó esto que hoy es un sistema universitario para salir del monopolio de una única universidad pública a un sistema donde hay varios actores, entre ellos las privadas. Y fue el gobierno del Frente Amplio el que generó este sistema de donaciones a favor no solo de las universidades privadas. Yo estuve haciendo las cuentas y la universidad pública, UDELAR,
obtiene más donaciones en conjunto que todas las universidades privadas juntas. Y si le sumamos la universidad tecnológica, más todavía el sector público. Pero me parece que es bueno que los actores privados también puedan obtener donaciones de este sistema, y esas donaciones van con un destino muy importante, que es la promoción de la investigación, que es muy importante para generar más vínculo entre la vida real y la academia. Y las becas. Y las becas que hacen que personas que de otro modo no podrían acceder a esa educación puedan hacerlo. Y ojo, mira que la UDELAR también tiene un sesgo elitista, porque acá se dice, no, al UDELAR van todos. Yo leí ayer al senador Agassi hablando en contra de estos subsidios a las privadas, decía, no, porque la Universidad de la República está abierta a todos. Sí, está abierta a todos, pero entra un porcentaje muy bajo de los jóvenes, y cuando uno ve, digamos, el perfil socioeconómico de la población universitaria de la UDELAR, tiene un sesgo fortísimo para arriba, que no nos gusta, pero es el que tenemos. Entonces las becas en el sector privado también son importantes para ayudar a deselitizar la formación universitaria que el Uruguay necesita, ¿no? Pablo Mieres, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Encantado. La pausa y seguimos con muchas más noticias.